Hay personas que son esclavas de su propio andar, esclavos del afán, del dolor, del pecado, esclavos de un mundo que les promete libertad. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. Uno es esclavo de aquello que le ha vencido, pero en Cristo somos verdaderamente libres. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llama de las tinieblas a su luz admirable. Para que crezcas tú, yo quiero menguar. Para que crezcas tú, yo quiero menguar. Para que crezcas tú, Jesús. Cierre sus ojitos, por favor. Levante sus manos. Vamos a tomar este momento y vamos a humillarnos en la presencia del Señor. Padre, te damos a ti toda la gloria, la alabanza, la adoración. Aleluya. Y nos te pedimos que estés Aleluya. hablando en nuestras vidas. Habla Extiende este tu tu brazo pueblo, de poder, papito mío. extiende tu brazo poderoso, Señor, Uy, lo así que labres tu y siervo responde prodigios, la palabra Señor. santa. Una palabra que da vida, Con denuedo que y produce autoridad, vida, papito Señor, mío. que produce, Señor, Hasta donde llega esta señal, Señor, y que sacia esa sed dentro de nosotros. Y su palabra sí es puesta, Señor, con poder y autoridad. Padre, en el nombre sé de porque hay Jesús, esperanza en ti, Padre. oh mi Rey, porque en tu palabra hay vida, Que está hay vida en sin abundancia, fuerza, Señor. hay vida, Señor. Porque el que está trabajando, Padre, y hay vida cansado, tu palabra para el dice, ven, sediento, hay al vida mundo. para el que esté, Señor, Oh, desfalleciendo. Hay vida para aquel hambriento, Señor. Oh, Tu Padre palabra, mío, Señor, produce vida dentro de nosotros. clamamos, Padre. En el nombre de Jesús. Clamamos tu En presencia. el nombre de Jesús. Que tu En presencia, el nombre de Señor. Jesús. Solo allí hay Nombre que es plenitud sobre de todo gozo, nombre. Padre. Hay delicias a tu En diestra, el nombre de mi Jesús. Rey. En el nombre de Jesús. Te necesitamos, Rey de Gloria, sin ti En el no somos nombre de nada, Jesús. papito lindo. En el nombre de Abba, Jesús. Padre precioso, Te damos Rey de gracias, Gloria, Jesús. Te maravilloso, damos gracias, Jesús. altísimo, sublime, Te damos gracias, Jesús. bendito, bendito, bendito. Aleluya, aleluya. Aleluya. Levante sus manos, dele gracias a Dios. Te damos gracias, Señor. Te damos Gracias, Dios mío, gracias. Gracias, oh Dios Todopoderoso. Toda gloria, la alabanza, la adoración es solo para ti, Señor. Gracias porque con Bendito amor y alabado eterno sea nos tu has nombre, amado, mi Jesús. Rey. Tú eres el Señor, tú eres el Rey, el Quieres que único nadie Rey se de reyes y pierda, Señor sino de que señores. vengamos a ti. Tú eres el Santo, el Todopoderoso. Dice tu palabra, Tú vivo eres, yo, que no me oh, el complazco Altísimo, el Omnipotente. Dios se pierda. Oh Jesús, toda gloria, toda honra, toda potestad, todo dominio, todo poder, toda autoridad se te entregó a ti, Jesús. Altísimo, admirable. Tuya es la gloria, Jesús, tuyo es el poder, tuya es la alabanza y la adoración, Jesús. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Bendito en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hay poder en tu nombre, Jesús, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Bendito y alabado sea tu nombre. Oh Jesús, Jesús, Jesús.
Misericordia, Señor. Aleluya. Misericordia, Jesús. Le suplicamos misericordia, Jesús. Aleluya, bendito, bendito. Ten piedad de nosotros, Señor. Bendito tu nombre, Padre eterno. Oh, mi Señor, mi Rey. Mi alma te adora, Oh, Jesús. bendito Mesías Príncipe. Oh, mi Señor, amado mío, Rey precioso glorioso. mío, Rey mío y Dios Rosa mío. de esta noche. En ti, Señor, confía mi alma. En ti, Señor, confía mi alma, Jesús. De ti depende todo mi ser, mi alma, mi vida, Señor. Oh, mi Rey, Señor. Aleluya, aleluya. Tú eres mi pronto auxilio. Tú eres mi refugio en toda tribulación y problemas. Tú eres, Señor, porque a ti correrá el justo. A ti, solamente a ti, Jesús. Bendita tercera persona de la Trinidad. Bendito Espíritu Santo. Oh, ayúdanos, guíanos, dirígenos, llévanos a la presencia divina, la presencia bendita del Cordero Estamos Santo de perdidos Dios. sin ti, Dios. Mi alma te adora, Jesús. Mi Estamos alma te perdidos sin bendice, ti, Jesús. papito lindo, hermoso. Mi alma, si amas, oh, mi alma te bendice, Jesús. Oh, Rabase, quien de mía. Oh, Santo, mi alma te adora, Que Jesús. te fallamos a cada instante, Rey. Más tiene. Oh, Santo, mi alma te bendice, Jesús. Sangre bendita, Jesús. Oh, presencia de Dios. Sangre hermosa. Presencia de Nos Dios. limpia y nos presenta. Presencia de Dios. Limpios y agradables. Gracias, Jesucristo glorioso. Bendito Cordero de Dios. Tú eres el gran yo soy. El único que merece la gloria y la honra, la alabanza y la Tú adoración. eres el único importante, Jesús. Que delante de ti toda rodilla se doblará, mi Bendito Rey. es tu nombre, Jesús. Y toda lengua confesará que tú eres el Señor. Para tu gloria y tu honra, mi Padre. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Mi alma te adora, Jesús. Bendito sea tu nombre. Damos gracias, Señor. Bendito, Gracias, Jesús. bendito. Aleluya. Dele gracias al Señor. Dígale gracias, Jesús. Dígale gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria al que vive para siempre. Aleluya. Puede tomar su asiento. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, bendito, bendito tu nombre. Santo, mi alma te adora, Jesús. Toma en su lugar, por favor. Voy a invitarles que abran sus escrituras. La primera carta a los Corintios. La primera carta a los Corintios. Y vamos a estar también yendo mucho al libro de Números. Números. Manténgala ahí abierta. Hemos titulado este mensaje un llamado a la conciencia. Un llamado a la conciencia, hermanos, porque es de usar la conciencia. Amén. Que Dios nos ha dado. Y quiero abrir, hermanos, haciendo una pregunta al aire. Haciendo una pregunta a cada uno de ustedes y haciendo una pregunta a cada uno de nuestros hermosos hermanos, queridos hermanos que nos están siguiendo a través de esta sintonía. Todos ustedes que están en sintonía, pastores, siervos, ministros, evangelistas, maestros, teólogos y bueno, todo el que esté conectado, aún aquel que todavía no ha entendido quién es Jesús. Le hacemos una invitación que abra ahora su entendimiento y deje que la verdad llegue a su vida. Jesús es la verdad. Amén.
Así de que esta pregunta que yo quiero traerles y con esto quiero iniciar es precisamente ¿qué es santidad? ¿Qué es santidad? ¿Qué significa santidad? Habemos montones de cristianos, hermanos, y digo montones porque somos muchos cristianos, amén, que tenemos quizás años ya en el Evangelio y quizás, hermano, hay una palabra que se utiliza para describir esto, se escucha un poquito fuerte, pero no es que se esté ofendiendo a nadie, es que sinceramente es así la expresión de la palabra y la respuesta que la misma palabra nos está dando. Hermano, muchas de las veces somos ignorantes, o sea, ignorantes no de ofender, sino ignorantes que ignoramos, amén, porque hay palabras que nosotros los hispanos pronunciamos que para muchas otras personas se les escucha una palabra ofensiva, fuerte, golpeada, y muchos dicen rápidamente, ese hermano no tiene amor, ya empezó a ofender, ya empezó a golpear a todo el mundo, ya le está tirando palo, piedra, silla y todo lo que encuentre, y no es así. Muchas de las veces ignorantemente estamos nosotros ignorando la verdad de lo que es en sí el fundamento bíblico y lo que el Señor quiere que entendamos. ¿Qué es santidad? Hermanos, para poder entender lo que vamos a continuación, estar mirando o escuchando o aprendiendo de lo que nos está aquí el apóstol Pablo redactándonos sobre la amonestación contra la idolatría, es necesario que entendamos primeramente qué significa santidad. Lo hemos dicho muchas veces en diferentes mensajes: sin santidad nadie verá al Señor, y muchos todavía no han entendido, como dice el dicho, todavía no les cae el 20, ¿qué es santidad? Sin santidad, hermanos, sí, sin santidad, pero uno se pregunta, y entonces estaremos caminando sobre lo que es la santidad. Muchos entienden santidad solamente de estar apartados. ¿Qué es santidad, hermano? Bueno, ser exclusivos para Dios, estar apartados para Dios. Bueno, entonces si eso es lo que significa solamente, yo pregunto, ¿lo estamos? No, no lo estamos. Amén. Porque no estamos apartados para el Señor. No estamos apartados para Dios. Le entregamos el 90%, escuche bien esto, el 90% se lo entregamos prácticamente al mundo y un 10% a Dios. Y Dios nos está pidiendo, hermano, el 90%. Es como el diezmo, el Señor dice, dame el diezmo nada más y yo te voy a dar el 90% de la ganancia para ti. Y aún así muchos se ponen todavía a pelear con Dios. Bueno, esos no viven en santidad. Así de sencillo. No les vengo a hablar del diezmo, les estoy dando un ejemplo. Porque la santidad significa, hermano, más que solamente estar apartados para Dios. Más que ser apartados para Dios, nos pide que entendamos la santidad, la rectitud. Dios es santo, dice 3 veces santo. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? El apóstol Pedro lo describe, dice 3 veces santo. No solamente santo, vamos mucho más allá, dice el apóstol. Aleluya. La santidad penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Dios quiere que usted sea santo en la carne, quiere que usted sea santo en el alma y quiere que sea usted santo en el espíritu. ¿Le está dejando campo para el mundo? No. Si queremos estar con Dios, tenemos que entrar en una santidad completa con Él. Los tiempos son malos, se acerca todo, viene la hora definitiva de decidir si realmente nosotros queremos pasar una eternidad con Dios o si realmente queremos pasar una eternidad sin Dios. Pero no hay un tercer lugar, no hay purgatorio, no existe nada en el medio, no hay intermedio, hermano. Mentira del diablo. Existe solamente el infierno, que es un lugar que se conoce y se pronuncia la palabra del Señor como el Hades, y que fue preparado para Satanás, la serpiente antigua. Que el Señor lo reprenda, y todos sus ángeles que le escucharon a él, le digo sus porque ahora le pertenecen a él, están engañados, amén, y están ya bajo una condenación eterna. Pero también todo el que no quiera con Dios nada, allá terminará también en el infierno. Hermanos, esto es serio. La cuestión es de que muchos lo escuchamos.
celebramos, muchos decimos gloria a Dios, bendito y alabado sea el Señor, pero no hacemos nada por cambiar nuestras actitudes. Hay un infierno, pero también hay un cielo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Está el cielo donde mora Dios, donde mora Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cuántos dan gloria al Señor? El que vino a pagar el precio por usted y por mí. ¿Cuántos alaban al Señor? El que derramó su sangre en la cruz del Calvario, aquel que fue colgado en esa cruz de madera. Hermano, en ese madero muchos lo traen colgado en el cuello, muchos se van y se postran delante de eso, pero no han entendido el significado, hermano, que Dios utilizó para venir a pagar el precio por usted y por mí. ¿Qué es santidad? La santidad solamente, hermano, muchos lo refieren a traer falda larga a la mujer. El hombre andar hasta acá arriba, hasta el cuello, con corbata y bien abrochado. La santidad muchos lo describen también, hermano, ser una persona, hermano, que realmente no mata ni una mosca. Pero eso no es la santidad, porque muchos creen en religiosidad. ¿Qué es entonces la santidad que nos está pidiendo Dios? Justicia. La santidad va mucho más allá de lo que muchos solamente, hermanos, están hablando. Amén. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? El apóstol Pablo habla, hermanos, sobre una justicia que tenemos que tener. Dios es justo, Dios es veraz. Pero Pedro lo presenta y dice que Él es 3 veces santo. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? 3 veces santo. Y dice que todo aquel que se acerque a Él y que le pida que Él sea su Dios, tiene que caminar en esa línea. ¿Cuántos quieren caminar en esa línea? ¿Cuántos dicen yo quiero, Señor, ayúdame? Hermano, es que es imposible sin la ayuda del bendito Espíritu Santo de Dios. El hombre no va a poder hacer nada si no tiene la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que viene a ayudarnos. Es el otro consolador que fue enviado por el Padre. Y que Jesús les dijo claro a sus discípulos: quédense aquí, no se muevan hasta que mi Padre os envíe la promesa, os envía al otro consolador. Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Alabanza al nombre de Jesús. El Espíritu Santo de Dios es quien nos guía, es el que nos dirige, es el que nos lleva a la verdad y a la justicia. Es el que nos hace caminar en santidad. Amén. El vivir para Dios, el estar apartado para Dios, el pensar, el saber, hermano, que si yo tomo algo ajeno, estoy robando. Eso no es santidad. Amén. Esa es injusticia. El saber que si yo estoy teniendo un trabajo con una persona y esa persona debe de ganar tanto y yo le estoy sustrayendo su ganancia, eso es ser una persona no vivir en santidad. Eso es una persona que es injusto en lo que hace. Otra persona que es injusta también es aquella que solamente piensa en sí mismo, que no le importa a los demás ni la necesidad de los demás. La santidad aún abarca todo eso, porque la santidad dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Ese es cumplir el segundo y gran mandamiento, amados hermanos. Pero eso es meternos en sí, en lo que es la santidad que Dios nos está pidiendo. Si mira que la santidad no solamente estar apartado y tampoco en un pedestal paradito ahí que no quebramos ni un plato. Esa no es la santidad. La santidad tampoco no traer una falda larga, hermano, y un velo encima y andar tapado y parecer momia, santo. Y alma alaba la gloria de Dios. Eso no es santidad, hermano. Perdónenme, muchos creemos en religiosidad. No tiene nada de malo que usted traiga una falda larga, gloria a Dios. No tiene nada de malo. Si usted se quiere poner el velo, es que no ha entendido la palabra. Pero el velo es su pelo para la mujer. Y muchos lo discuten. Vean la Biblia. Hello. La Biblia es más clara, hermano, que el agua. La palabra bendita del Señor nos habla y nos quita el velo que hay en nosotros. Pero cuando usted lee la palabra y no la entiende, quiere decir que entonces el Espíritu Santo no lo está dirigiendo, no le está quitando el velo de sus ojos. Es el Espíritu Santo quien quita el velo de sus ojos para que usted pueda entender la palabra de Dios. Es por eso que hay muchos hermanos que no están entendiendo la palabra, que la leen pero no la entienden, la estudian y no comprenden.
hermano, y la vuelven a leer y no entienden. Y usted viene y se la explica y tampoco entienden. Hermano, ¿por qué? Porque todavía ese velo no se ha arrancado de sus ojos. Recuérdense que esto está reservado, esto está sellado. El Espíritu Santo es quien nos guía. ¿A dónde? A toda verdad. La palabra es verdad. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Y la palabra es Jesús. Él es el verbo de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces Jesús no se le puede ser manifestado a su vida, al menos que el Espíritu Santo lo dirija y le arranque la venda y le diga: aquí te presento al dador de la vida. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, la palabra del Señor viene a ayudarnos a entender muchas cosas. Pero muchas de las veces nosotros no entendemos, hermano, y queremos nosotros muchas de las veces decir: estamos viviendo en santidad. Bueno, si está viviendo en santidad, entonces explíqueme por qué es injusto, por qué es una persona arrogante, por qué es una persona altiva, por qué es una persona que todo el tiempo está problemado con todo el mundo, porque es una persona que realmente no ha abandonado el mundo, porque es una persona que sigue amando las cosas del mundo. Eso no es vivir en santidad, perdónenme, hermanos. La santidad va mucho más allá de lo que muchos están pensando. Por eso le digo, querido hermano que me está mirando, esta pregunta va directa a donde usted está. Amén. Aleluya. Esta pregunta tiene que llegar a golpearnos dentro. Y no golpearnos de la manera violenta, sino sacudirnos violentamente, hermano, para que despertemos y entendemos: ¿estamos realmente haciendo lo que la palabra dice? ¿Vivimos en santidad o aparentamos vivir en santidad? En pantallas religiosas. Hay muchos viviendo en religiosidad. Decir, hermano, que somos, hermano, y que estamos viviendo en santidad, eso nos implica una responsabilidad que tenemos que entender. Por eso, cuando el apóstol Pablo viene y exhorta a esta iglesia, precisamente la iglesia de Corintios, en la iglesia de Corintios algo que se miraba era mucho, hermano, los dones. Había mucho talento, había mucho don, pero no había presencia de Dios. Hay mucho pueblo de Dios, hermano, que tienen tanto talento, dones, pero no hay presencia de Dios. No son dirigidos por el Espíritu Santo. Y el apóstol mira este debate que se está mirando, este problema que se viene mirando, hermano, ya en la iglesia de Corintios. Y él entonces toma y hace un análisis y les habla de lo que le sucedió al pueblo hebreo cuando salió de Egipto. Cuando Dios envió a Moisés a sacar al pueblo de Egipto. ¿Qué es lo que sucedió en aquel entonces? El apóstol Pablo empieza en ese momento entonces a traerles un resumen y a comparar, a hacer una comparación. Si usted viene conmigo al capítulo 10 de primera carta a los Corintios, capítulo 10 de los Corintios, lo tenemos. Dice la escritura, el versículo 6: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no, escuche bien, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Mire con qué el apóstol empieza abriendo, en otras palabras, esta manifestación que les va a él, o este pasaje bíblico que les va a él hablar. Para que no codiciemos. Esto fue quedado como un ejemplo. Dios nos está dejando ejemplos en la palabra bendita del Señor. Hermano, si el Señor le dice: mira, aquel fue, Dios se le dijo claramente que no fuese a tocar eso, y él fue y tocó y pereció. A ti te estoy diciendo lo mismo: no vayas a tocar eso porque vas a perecer. ¿Qué es lo que usted tiene o debe de hacer? Ser obediente y no ir a tocar eso. Amén. ¿Por qué? Porque si no va a perecer. Y ese ejemplo está ahí. Uno no puede decir: bueno, es que muchos dicen la curiosidad mató al gato. Bueno, si usted quiere ser como el gato, recuérdese que donde va a terminar una eternidad es en el infierno. Si usted es desobediente y rebelde a la palabra de Dios. Pero si usted es obediente a la palabra de Dios,
A usted le espera una eternidad en el cielo, en alegría, en gozo, amén, en regocijo, lleno de vida. Hermano, sus años serán por la eternidad, donde no moriremos jamás, donde no tendremos problemas de enfermedades. Hermano, no tendremos problemas de vicio, no tendremos problemas de tentación, no tendremos problemas, hermano, de nada, porque ahí moraremos con el santo, 3 veces santo, el bendito Cordero de Dios para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Seremos la novia y viviremos con Él y seremos reyes y sacerdotes del Dios Altísimo. Pero tenemos que cumplir, hermano, lo que el Señor nos está pidiendo, simplemente que nosotros cumplamos aquí. Número 1 se llama obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Amén. Obediencia a la palabra de Dios. Y obediencia significa también sometimiento. Vivir, hermano, en sometimiento voluntario, propio de usted mismo. Nadie lo obliga, Dios no lo obliga. Amén. Diga conmigo, Dios no me obliga. Dígalo fuerte, Dios no me obliga. Dios no obliga a nadie. El que se quiere someter, se somete. El que no, no se somete. La Biblia dice que Jesús es el pastor de pastores y que sus ovejas oyen su voz y le siguen. ¿Cuántos dan gloria al Señor? El pastor habla, las ovejas oyen y siguen. No las obliga el pastor. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Ahora las cabras oyen y dicen, no, yo me voy por aquí. Aquí hay un atajo, por aquí yo brinco y llego más rápido. ¿Qué voy a dar la vuelta por allá? Por allá está muy lejos. Yo por aquí llego como quiera, van a venir aquí. Entonces Él no es hermano del rebaño. Amén. Porque las ovejas siguen a pastor. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Las ovejas oyen la voz y lo siguen voluntariamente. Aleluya. Hermano, el que es cristiano genuino y que sigue a Jesús está sometido voluntariamente a Jesús. Hermano, la santidad comienza por rendirse. No les quiero abrir mucho hermano, punto, porque quiero predicarles también sobre este tema o algo parecido el día domingo, si el Señor nos concede llegar el día domingo. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Si Dios quiere, estaremos trayendo un mensaje también algo parecido a lo que estamos ya exponiendo. Pero hermano, ahorita quiero tocar sobre esta amonestación de que el que es, hermano, hijo de Dios, hermano, es voluntario. Jesús en ningún momento, hermano, obligó de los dos que estaban ahí en la cruz junto con Él. Escuche, uno a su derecha y uno a su izquierda. A ninguno de los dos los forzó a que le llamasen Señor. A ninguno de los dos les dijo, mira, si me adoras ahorita, te voy a llevar al cielo. A ninguno de los dos les dijo, yo soy el Creador, yo soy el Señor, soy el Cordero de Dios, yo soy Jesús, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy el que soy. A ninguno les dijo de los que estaban ahí. Amén. A los discípulos se les dio el llamado y les dijo, yo soy. Ellos, e incluso Pedro, teniendo el chispazo de arriba, le dijo, tú eres el Cristo, tú eres el bendito, el Mesías. Y claramente Jesús le dijo, esto no viene de ti, Pedro, eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Ahora, el Señor a ninguno forzó, porque cuando Él habló la palabra y amonestó a aquella congregación que venía siguiendo, aquella multitud en el monte, hermano, habló Jesús una palabra tan fuerte, y cuando Él expuso esa palabra, muchos de ellos dicen que empezaron a sentir la palabra que les golpeaba y dieron vuelta y se empezaban a ir. Amén. Jesús tuve voltear y le dice a los discípulos, también ustedes se quieren ir. El maestro no estaba forzando a nadie. Jesús no te forza a ti. Jesús no te forza tampoco a ti que me estás siguiendo a través de esta sintonía. Jesús no está, hermano, forzando a la humanidad a que lo siga. Jesús vino a traer la solución, porque Él es la solución que el hombre necesita. El hombre estaba ya perdido. Romanos dice claramente, capítulo 6, versículo 33, 23. Porque la paga del pecado es muerte. Es que el hombre estaba ya muerto en sus delitos y pecados. No había solución para el hombre, pero Jesús
vino y dijo: yo soy la solución, yo soy el camino al Padre, yo soy el que soy, vengan a mí y van a tener vida. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Todo el que se acerca a Jesús se lava con la sangre del Cordero de Dios. Hermano, en ese justo momento su nombre es inscrito en el libro de la vida y queda sellado para el día de la redención, cuando Cristo venga por nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, esto realmente es lo que sucede cuando uno escucha la voz. Dios no forza a nadie. Aquellos dos ladrones tenían la opción de haberse salvado, pero uno optó por empezar a injuriar al maestro. El otro reconoció y dijo: tú eres el Señor. Y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué privilegio tuvo este hombre. Por eso la Escritura dice: mis ovejas. ¿Cómo dice el maestro? Mis ovejas. Así lo dice Juan: mis ovejas oyen mi voz. No las forzo yo. Ellas escuchan mi voz y me siguen. Aquí Pablo le habla y le dice precisamente a la iglesia de Corintios: hay un problema serio con ustedes, pero les tengo que hablar este problema tal y como es, cara a cara, y les tengo que decir el problema que hay. El abuso que ustedes hacen, les dice claramente el apóstol Pablo. Y lo que ustedes están haciendo precisamente al venir y empezar a adorar, meterse en lo que es la idolatría, en dioses paganos, en ídolos. Hermano, el que usted haga un ídolo, muchos piensan que es un mono. Puede ser un mono, puede ser un palo, puede ser, hermano, su propio teléfono. Hello. Porque muchos piensan: no, son los santos solamente. No. ¿Qué es un ídolo, hermano? Es algo que usted le da continuo, escuche, le da continuo valor y le da a usted el tiempo que usted debería darle a Dios. ¿A qué usted le da más tiempo? ¿A qué usted le da e invierte su tiempo? ¿Será que su celular puede ser un ídolo? Sí, su celular puede ser un ídolo. Porque si usted le da el 90% de su día, y hermano, a la Biblia ni siquiera un 2% le da, entonces usted tiene un ídolo en sus propias manos y no se ha dado cuenta. También puede ser la computadora. Hay muchos que les gusta pasar en la computadora más tiempo que pasar en la Biblia. Hello. Puede ser su televisor. Usted se puede sentar ahí, mirar hasta 3, 4, 5 películas durante el día. Hermano, todos los días pasar y darle tantas horas. Si el día tiene 24, usted le da casi 10 horas. Hermano, ¿cuántas horas le dio entonces a la familia? ¿Cuántas horas le dio al trabajo? ¿Y cuántas horas le dio a Dios? Eso puede convertirse en un ídolo. Y muchos tienen ídolos en sus mismas casas. Otro ídolo es aquel, hermano, que muchos se hacen ídolos de los hombres. Es que este es mi ídolo, es un jugador de un equipo de fútbol o de básquetbol o lo que sea, de cualquier equipo, y juega tan bien y lo idolatran. Y dicen: este es mi ídolo. Eso es su ídolo, lo está confesando. Amén. Todo lo que él usa, todo lo que él tiene, shorts, para mí, todo, usted quiere traerlo igual. Usted quiere parecerse a él. Usted quiere vestir como él viste. Mire qué tremendo. Si esa misma mentalidad tuviésemos para nosotros imitar a Cristo, Pablo dice: sean imitadores de mí, como yo lo soy de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pablo se esforzaba en imitar a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y Pablo dice: mira, así como yo estoy imitando, me esfuerzo por imitar a Jesús, ¿cuántos quieren imitarme a mí también? Y este era el problema que Pablo les hablaba precisamente a la iglesia de Corintios. En esta amonestación que él trae precisamente contra la iglesia de Corintios sobre lo que era la idolatría, él empieza y claramente el capítulo 10 inicia hablándolo de esta manera: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, o sea, bajo la gloria del Dios Santo. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Bajo la nube, y todos pasaron el mar. O sea, ni uno de ellos tomó un avión
Ni uno de ellos, hermano, tomó, hermano, un barco y pasó el mar. Hello. Todos pasaron por tierra seca. Todos vieron la columna de fuego que detuvo al ejército más poderoso en aquel entonces, el ejército del faraón de Egipto. Todos miraron la nube, hermanos, cuando de día los protegía del sol ardiente en el desierto. Todos miraron, hermano, la nube encendida en el desierto, cuando en el desierto caminaban y por ellos había una luz que resplandecía, hermano, y que el pueblo caminaba como que si fuese de día. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mejor que esta luz que tenemos. Todos miraron y estuvieron bajo la nube de Dios. Todos supieron el poder glorioso de Dios. Y Pablo les dice: yo no quiero, amados míos, hermanos míos, que ignoréis lo que vuestros padres vivieron. Ellos estuvieron bajo la nube. Todos pasaron el mar. Todos caminaron y miraron cómo Dios de un soplido abrió completamente ese mar y hizo un camino donde no lo había. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Porque ese es nuestro Dios a quien nosotros servimos. ¿Cuántos alaban a Dios? Nuestro Dios abre sendas donde no las hay. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? En el problema más oscuro que usted tenga, Dios está ahí en medio de esa tormenta. Dios también está en ese problema. Hermano, en los problemas más difíciles, si usted confía en Dios, Dios estará abriéndole camino y le va a abrir sendas donde no las hay. El pueblo estaba frente al mar. Tenían al ejército por el otro lado, ya llegando, acercándose a ellos. El pueblo empezaba a dudar. ¿Será que Dios nos sacó? ¿Será que por fin llegamos a la libertad? ¿Será que solamente fue una ilusión? ¿Será que solamente fue un momentito de alegría? Porque venían ricos, venían millonarios. Los mismos egipcios le aventaban el oro, les aventaban las pulseras, anillos, cadenas, todo. Venían llenos, repletos de bendiciones de Egipto. Dios no los sacó pobres. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Así como a usted y a mí, Jesús no nos sacó pobres del Egipto espiritual tampoco. Porque Él se hizo pobre para que usted y yo fuésemos ricos. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos tienen una palma para el Rey? Gloria al Señor. Por eso es que usted y yo no somos pobres, hermano. Cuando usted pronuncia es que soy pobre, hermano, usted no ha nacido de nuevo. Usted no ha entendido lo que es la palabra. Usted le está diciendo a Jesús mentiroso. Le está diciendo a Él, no. O es como aquel que dice, ay, es que enfermo amanecí hoy. Usted le está diciendo a Dios mentiroso. Isaías 53 dice, que el versículo 4, y por sus llagas fuimos curados. ¿Cuántos dicen amén? Pero no todos creen esto. Déselo fuerte si se lo van a él. Todos fuimos curados. Entonces, hermano, ¿por qué tanto problema en el pueblo del Señor? Porque muchos, hermanos, la venda todavía no se les es quitada. El Espíritu Santo tiene que venir a arrancarle la venda y decirle, oye, entiende, cabezón, entiende cómo están las cosas. Entiende que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero muchos, hermanos, Dios los liberta y al rato ellos mismos se enchanchan, andan enchanchados, esposados, encadenados, arrastrando las cadenas. ¿Y qué tiene, hermano? Ay, que si usted viera, hermano, que la riuma, y que tengo el nervio, y que ya tengo la cabeza, y que se me está cayendo el pelo. Ay, hermano, mire, que estoy pobre, estoy con la pobreza. Y entonces, ¿dónde queda la fe? Padre celestial bendito. Hermanos, ¿dónde queda el decir, yo confío en Jesús? ¿Dónde queda, hermano, el atender a la palabra y decirle, Señor, si tu palabra me dice a mí que por tu llaga yo ya fui curado? Hermano, ¿por qué entonces yo estoy titubeando? ¿Por qué yo sigo todavía pensando que no fue así? Si la palabra me dice que Él se hizo pobre para que yo fuese rico. Hermano, pero es que mira la condición que vio, es que, hermano, depende cómo usted lo está mirando. ¿Se recuerdan que el domingo pasado les predicaba acerca de vivir ya, hermano, en el mundo espiritual? Hay cristianos que todavía siguen viviendo en este terreno. No han salido de este terreno y es necesario que usted se desprenda de este terreno. Es necesario que usted suelte todo lo terrenal, todo peso, todo lo que lo está atando, lo que lo tiene sujetando. Es necesario que usted suelte con todo eso
y empiece a entrar a un nivel espiritual y empezar a caminar en lo espiritual y decirle: Señor, gracias, porque esto es por fe, no por obra. Esto es por fe, no por vista. ¿Cuántos dicen amén? Díganle al vecino: es por fe, no por vista. No es por lo que estoy mirando, es por lo que dice el verbo de Dios. Bendito y alabado sea su nombre. Es por lo que ya está escrito. Amén. No es por lo que me están diciendo, es porque yo creo que el que habló y dijo es verdadero. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Él es veraz, hermano. Sea todo hombre mentiroso, pero Jesús es verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Él es verdad, Él es justicia, Él es santidad, Él es santificación, Él es el Cordero de Dios. Él es el que nos redimió de la maldición del pecado. Él es el que nos rescató, hermano. Él es el que nos ha prometido riquezas, coronas, palacios, mansiones. Él es el que nos ha prometido calles de oro, mar de cristal en los cielos. El que nos ha dicho: tienen vida y vida en abundancia. ¿Cuánto lo creen? Bendito sea su nombre. Pero es necesario empezar a escuchar la voz de Dios. El escuchar la voz de Dios es escuchar a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es el verbo de Dios. Amén. No me diga amén y salga después de aquí diciendo: ay, pues que no le entendí al hermano. Porque hay muchos que salen y dicen: es que como que no entendí, hermano. ¿Qué no entendió? Ya le robó el diablo la bendición tan rápido, por incrédulo. Hay que cambiarle el nombre, hay que ponerle Tomás, santo. ¿Por qué Tomás? Porque el Tomás no creía, hermano, hasta que no lo mire y le meta mi dedo. Santo. Cuando yo ponga mi mano en su cosa. Así hay muchos cristianos, hermano. Hay muchos Tomases. Voy a traer un día de estos un mensaje sacando a Tomás de la congregación. Que sacarlo a patadas a Tomás. Bueno, sin ofender a los que se llaman Tomases. Gloria a Dios. Estoy hablando en espiritual. Amén. Por eso el Señor dice: bienaventurados más bien son aquellos que no vieron y creyeron. ¿Cuántos creen en el Señor? Amén. ¿Cuántos creen en sus promesas? Oh, gloria al Señor. Y aquí esta amonestación, Pablo comienza entonces hablándole a los padres, hablándole a la iglesia de Corintios y recordándoles lo que los padres habían atravesado. Dice el versículo 2: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Miren qué tremendo. Fueron bautizados bajo la gloria de Dios y los atravesó por el mar. Y qué casualidad que ese mar se llamaba el mar muerto. Santo. O sea, en otras palabras, él le dijo: aquí van a salir purificados todos. Amén. Todos, dice, fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. La misma palabra, el mismo maná del cielo. De aquí es donde no entendían los fariseos. Nuestros padres comieron el maná y Jesús les dijo: no, vuestros padres no comieron el maná celestial. Mi Padre os ha dado el maná espiritual celestial. Yo soy el pan, yo soy la vida, yo soy el pan, el maná que descendió del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, ese maná sigue descendiendo hasta el día de hoy. Ese maná usted puede comer y agarrar de ahí y decirle: no te suelto, Jesús, yo te voy a comer todito completamente, porque tú eres mi vida. Amén. Bendito sea y alabado el nombre de Jesús. Y todos, dice, comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual, o sea, de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Que lo seguía. Y la roca era Cristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermano, es que más claro el apóstol Pablo no les puede haber hablado a la iglesia. Pablo nos sigue hablando de esa misma claridad. Yo no entiendo en dónde queda entonces el decir: no comprendo. O dónde queda el campo o el lugar para la duda. Hermanos, sí está claro el anuncio. Por eso cuando Él les habla y les dice así de claro: pero de los demás, versículo 5, pero de los demás, de ellos no se agradó Dios. ¿De quiénes demás de ellos? Era una multitud, hermano. Sacar a una congregación de un país, estamos hablando de una congregación de más de 20,000 miembros. Amén.
más de 20,000 miembros. Era una congregación grandísima que salió de Egipto. La saca Moisés. Bueno, fue Dios a través de Moisés. Y dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. En otras versiones dice quedaron enterrados, sepultados. Ahí los sepultó el Señor. Y dice el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, hablando del grupo que pereció. Ahora vamos a mirar qué es exactamente de lo que está hablando el apóstol Pablo. Versículo 7 dice, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a juzgar. El pueblo, hermanos, entró en un tremendo error, idolatrando, haciendo cosas horribles ante la presencia de Dios. Dios los había traído hasta el monte Sinaí, el monte de Jehová. La gloria de Dios estaba sobre aquel monte temblaba, hermanos. No había quien se pudiese acercar a las laredas de ese monte, porque todo el que pisara ese monte, hermano, moría, ya sea humano o ya sea animal. Entonces el pueblo fue traído, fue acercado a la presencia de Dios. Moisés fue llamado a la presencia de Dios y subió al monte. Fue el primer ayuno que tuvo Moisés, 40 días y 40 noches en la presencia de Dios, que fue exactamente donde Dios le entregó las tablas de la ley. Fue donde exactamente Dios le dijo a Moisés, y por el dedo de Dios se escribieron las tablas, los 10 mandamientos, o los mandamientos que el Señor le pidió que su pueblo obedeciese. Fue exactamente lo que se le conoce la ley mosaica, porque se le dio a Moisés, y Moisés la transmitió al pueblo. Pero Moisés, hermano, se tardó en descender del cerro o del monte. Moisés, hermano, tardó la venida. Fueron 40 días, el pueblo estaba desesperado acá. Hermano, había uno que siempre no falta quien se levante metiendo la cizaña. Siempre va a haber quien, hermano, no crea plenamente en Dios. Y el diablo anda buscando cuál, no es que sea un león, dice anda buscando cuál, o sea, imitando al león de la tribu de Judá. ¿Cuántos dicen amén? Pero el diablo, que el Señor lo reprenda, anda buscando como cual león rugiente a quien devorar. Anda viendo ver cuál mente está desocupada, cuál mente está limpia, cuál mente puede utilizar, a cuál de todos los que estamos aquí puede entrar y utilizarlo como instrumento. Lo hace un taller de Satanás y le empieza a meter las maquinaciones, y le empieza a meter la cizaña, le empieza a meter la murmuración, le mete el chisme, le empieza, hermano, a mandar a sus secuaces, vayan, demonios, vayan, llénenlo, diríjanlo, y empieza aquel a hablar en contra, hermano, del que Dios ha puesto adelante como líder. Hermano, ahí se levantó. El pueblo dice que se sentó a comer y a beber y se levantó a juzgar. Empezaron a preguntar en ese momento, así lo narra el libro de Éxodo, en el capítulo 32, versículo 6. Si quiere, venga conmigo, vamos a mirarlo rápidamente y vamos a ir avanzando, porque el tiempo nos va a comer si no avanzamos rápido. Éxodo capítulo 32, versículo 6. Gloria al Señor. 32, versículo 6 dice: y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto
y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Y aquí dice a jugar. En otras palabras, aquí lo que hicieron fue que fueron entonces ellos, de acuerdo al capítulo 32 de Éxodo, y le dijeron a Aarón: tú como sacerdote, tú que sabes labrar, haznos un Dios. Escuche, haznos un Dios. Mira todo el oro que nos aventaron los egipcios, vamos a fundirlo. Haznos un becerro de oro, ya que el diablo había trabajado en uno de esos, hermanos, tibios, fríos, y había envenenado ya. Era precisamente la congregación de Coré, donde entró entonces esa cizaña, y de ahí empezó a desparramarse para todas las demás tribus, y empezaron todas las tribus a contaminarse, y el pueblo, hermano, empezó a entrar en un desenfreno. Empezaron a comer, empezaron a beber, empezaron a adorar el becerro de oro, le empezaron, hermanos, a prender incienso, empezaron a hacer cosas que no tenían que haber hecho. Y Dios, observando todo desde su santo trono, de momento le dice a Moisés: baja, porque ya tu pueblo se ha contaminado. Esa fue la experiencia que el pueblo amargamente padeció, porque entonces Moisés bajó de arriba y fue donde él, lleno de coraje, de desesperación, de ira, incluso les arrojó las tablas que él traía, hermano, donde estaba ese becerro y todos ahí, y ahí hubo una matanza, porque la tierra tembló, se abrió literalmente, y ahí mismo la tierra se tragó a miles de almas en su rebelión, en la rebelión de Coré. Amén. Por eso dice que el pueblo comenzó a comer y a beber y se levantó a juzgar. En otras a jugar, perdón. En otras dice a darle rienda suelta. Por eso sí hay que tener cuidado, hermanos. Amén. Tenemos que entender, hermano, esta amonestación que Dios nos está haciendo a nosotros también. Versículo 8 dice: ni forniquéis, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en el día, escuche, en un día 23,000 almas. En esa misma fiesta que hicieron adorando ese becerro, amados hermanos, el pueblo entró tanto en ese desenfreno que empezaron a caer en fornicación, en adulterio. Y esto no solamente era, hermano, un adulterio de carne, sino era también un adulterio espiritual. Empezaron a desprenderse, hermanos, de lo que Dios les había dado, la santidad. Les pedía que estuviesen para Él, exclusivamente apartados para Él. Versículo 9 dice: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ahora quiero que me acompañe a Números, porque aquí la escritura misma nos envía. Primero vamos a ir a Números capítulo 25. Amén. Números 25. Venga rápidamente a Números y vamos a darle lectura aquí en el capítulo 25 de Números. No vamos a leer todo porque nos va a ser muy largo, pero para que tengamos una idea. Dice: moraba Israel en Sitén y el pueblo empezó a fornicar. ¿Números qué? Capítulo 25, versículo del 1 en adelante. El pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Escuche, invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Por eso que le estoy hablando de que la fornicación no solamente es, hermano, no solamente habla de sexo, está hablando también, o la
el adulterio, sino que también es espiritualmente. Ellos estaban fornicando, metiéndose con las hijas, amén, de otra tribu que no deberían, pero también estaban yendo, hermanos, a festejar lo que era la fiesta a sus ídolos paganos. Y es ahí donde estaban fornicando también espiritualmente, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus ídolos. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Ahí, hermanos, el apóstol les está hablando igualmente a ellos, diciéndoles que no sigamos, dice, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Usted le puede dar lectura en su casa a ese capítulo de Números 25, del 1 hasta el 18. Pero también la escritura nos dice en Números capítulo 21, versículos 5 y 6. Números 21. Mi alma te alaba, Jesús. Alabe al Señor, hermanos. Versículo 5 y 6 dice: y habló el pueblo contra Dios. Escuche, ¿contra quién habló? Contra Dios y contra Moisés. Cuando el pueblo, hermano, habla en contra, ya sea del pastor, ya sea del líder, del que Dios ha puesto adelante, enfrente de la obra. Escuche bien lo que le voy a decir. Esto no de hablar de cualquier persona, porque hay muchos que dicen, hermano, no hable del ungido. No. Cuidado, aquí, eso sí era un ungido. Dios lo ungió y lo llamó y lo envió con un propósito. Amén. Amén. Ungido era Salomón, ungido era David. Amén. Estamos hablando de gente, hermano, de los profetas, de los siervos de Dios, que fueron llamados por Dios y fueron, hermanos, ungidos. Pero también estamos hablando de pastores que Dios ha llamado y que Dios ha puesto adelante de su obra, adelante de su pueblo, a pastorear, a dirigir. Y el Señor le dice: tranquilo, tú solamente depende de mí. No te empiezas a defender tú mismo. No te defiendas por tu propia fuerza. No te defiendas con tus propias palabras. No estés tú dando guerra ni pelea. No, esto no es así. Tú sigue obediente y fiel a mí. Yo me encargo de tus problemas y de tus enemigos. Y cuando uno se mete con un líder, se mete con un siervo de Dios, se mete con un enviado de Dios, con alguien que Dios ha llamado y lo ha puesto adelante, hermano, es ahí donde viene el problema para muchos. Y por eso es de que aquí dice claramente, versículos 5 y 6, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque escuche la pregunta: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muriésemos o muriéramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Óigame, hay personas que de verdad, hermano, yo no sé si pensarán lo que hablan, si realmente les pesa la lengua para hablar, o si la lengua está completamente tan suelta así que no se miden lo que hablan. Pero hay iglesia hasta este punto, hasta este día, que sigue hablando lo que ellos hablan, en contra de los siervos y en contra de Dios. Ahora, aquí está hablando del pan. Amén. Pero escuche, Pablo le dice: todos comieron la misma comida, mismo alimento espiritual, y bebieron la misma bebida espiritual. Bebieron de la roca. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Bebieron de Cristo, comieron de Cristo. Amén.
Comieron de Cristo, del maná que Dios les estaba dando diario. Hermano, este pueblo le dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Para qué nos sacaste? Allá estábamos mejor. Allá teníamos aire acondicionado. Allá teníamos pan, fajitas. Allá teníamos cóctel de camarones. Teníamos todo en Egipto. Íbamos y comiendo nuestra docenita de ostiones. Todo teníamos. Estábamos ante el lago, ante el mar. ¿Qué te pasa, Moisés? ¿Por qué nos hiciste sacar de Egipto? Hermano, no estaban hablando de Moisés, de Dios. Amén. Estaban, hermano, insultando a Dios. Le estaban tirándole directo a Dios. Porque cuando Moisés fue a la presencia de Dios: tranquilo, Moisés, no es de ti que están hablando, es de mí. Samuel igualmente, allá cuando el pueblo se quejó y fue Samuel el profeta delante de la presencia de Dios, le dijo: tranquilo, Samuel, tranquilo, tranquilo, tú no agarres carga que no es tuya. No es de ti quien hablan, es de mí. Yo me voy a encargar. Tú, tranquilo, sereno, moreno. Amén. Por eso, hermano, cuando alguien se atreve a estar hablando de un siervo de Dios, no está hablando del hombre, está hablando directamente de Dios. Y téngalo por seguro que Dios le dará su paga. Amén. Por eso aquí dice: oye, ¿qué es lo que te pasa? Mira, allá teníamos todo, nos sacaste y nos has traído a que muramos aquí, en este desierto. Por cierto, ya estamos hastiados, estamos enfadados de estar aquí. Ya no nos gusta estar aquí. En otra palabra, lo que le estaban diciendo. Amén. El pueblo, hermano, estaba hablando terriblemente. Y dice el versículo 6, escuche: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordieran al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Hermano, usted se mete con Dios, tranquilo, téngalo por seguro que el azote le va a llegar. Por eso que tenemos que tener cuidado. Es por eso, hermano, que nosotros tenemos que entender la palabra santidad. Por eso les abrí el mensaje con lo que significaba santidad. Si usted no está entendiendo lo que significa santidad, hermano, entonces no va a poder entender todos estos conceptos que Dios le está pidiendo. Y por eso la Escritura dice: sin santidad. Hermano, si usted no es justo, no puede ir al cielo. Si usted hermano, ¿qué es justo? Es tener lo que es Dios con nosotros. No merecemos, mas sin embargo Él tiene misericordia de nosotros. Nosotros tenemos misericordia al prójimo. Nosotros mostramos misericordia por los demás. Mostramos dolor por aquel que está dolido. Mostramos alegría con aquel que está riendo. Hermano, nosotros lloramos con aquel que llora. Escuchen lo que le estoy hablando en esta hora. Dios nos está hablando que entendamos cosas que quizás usted no ha escuchado o no ha entendido. Pero la santidad es más profunda y más grande, hermano, que solamente traer un velo en la cabeza y una falda larga o un saco y una corbata puesta en el cuello. La santidad va mucho más de la vestimenta. La santidad, hermano, comienza aquí adentro, viviendo en justicia, siendo justo, siendo parejo, hermano, mirando la necesidad y también metiéndose a sufrir la misma necesidad de su prójimo. La justicia, hermano, y la santidad, hermano, lo lleva a que usted sienta el dolor ajeno, que sienta el dolor de aquel, hermano, que está pasando dolor. Hoy en este tiempo miramos que, hermano, nuestro prójimo sufre, se lo buscó. ¡Qué bueno que se lo buscó! ¡Merecido lo tiene! Eso es ser injusto. Eso es no tener misericordia. Eso es no vivir en santidad, hermano. Eso es estar caminando ajeno de lo que es la santidad de Dios. Y incluso la misma palabra le dice: mira, si tú miras a tu adversario, a tu enemigo, el que te estuvo haciendo la guerra, y yo lo estoy castigando, tú no te alegres por él, porque yo le quito el castigo a él y te lo aplico a ti directamente. Así es nuestro Dios de justo. A Él no le gusta, hermano, que yo me ría de aquel que está sufriendo. A Él le gusta que yo interceda más bien por aquel que está sufriendo.
Yo lo miro sufriendo porque sí me atacó, se metió conmigo y el Señor viene y me defiende a mí. Y yo miro lo que está sucediendo. Señor, ten misericordia. Es lo que el pueblo hace, es lo que hizo Moisés. Cuando Dios vino, hermano, y empezó a traer la mortandad. Cuando estuvo la murmuración tremenda, hablando contra el siervo, hermano, contra Moisés y Aarón. Y Dios les dijo, quítense. Cayó bajo la Shekinah. Hermano, mire, ahí bajo ¿cómo se llama? Aquí lo tengo escrito, se me está yendo. En Corintios, en el capítulo que estamos leyendo, versículo 10, dice el versículo 11: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que esté plena, escuche, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero más adelante el versículo 10 dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron ¿por qué? Por el destructor. Ahora, si usted viene rápidamente a Números capítulo 16, ahí donde estamos en Números, capítulo 16 de Números, versículo 41. Números 16, 41 en adelante dice: el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró, escuche, contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. ¿A quién le echaron la culpa? En este tiempo la gente dice: tú eres el culpable. Hello. Es fácil culpar al presidente. Tú eres el culpable. ¿Y usted como ciudadano qué ha hecho? Hello. Nosotros somos fácil para juzgar rápidamente la cabeza al padre de familia. Tú eres el culpable. Y yo le digo a la mujer, ayuda idónea: ¿y usted qué ha hecho? Hello. A los hijos, ¿y ustedes qué han hecho? Porque es fácil tirar el dedo, es fácil señalar, pero no estamos mirando qué es lo que nosotros también estamos dejando de hacer. Amén. Y aquí el pueblo tiró rápidamente a Moisés y Aarón: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Versículo 42. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo. Eso es lo que se me había ido, el tabernáculo. Dice: y miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Punto. Mire lo que hace Moisés y Aarón a continuación. La mortandad comenzó. Estaba tan airado Dios de lo que estaban hablando, porque para empezar no fue ni Aarón ni mucho menos Moisés quien habían matado al pueblo, fueron ellos mismos. Cuando usted le pase algo, no diga este fue, no, dígase usted mismo: yo fui por desobediente. Amén. Cuando una persona cae, hermano, no cayó porque el que le metió el pie. No, ya la zancadilla era porque ya venía casi cayéndose. Porque si hubiera venido caminando sólido, mírale, y dice: hey, ¿qué pasó? ¿Me quieres meter el pie? Es más, hasta lo volteo, anda pisando al diablo. Amén. Pero cuando venimos ahí casi trastabeleando, ya ni siquiera nos damos cuenta por dónde venimos caminando, y ya venimos todos casi cayéndonos, y el diablo solamente nos da un empujoncito y caemos. El diablo me tentó. No, usted cayó en su concupiscencia, dio a luz al pecado. Usted fue el que cometió el error. Hermano, es en sí uno mismo el que comete el error cuando se sale de los parámetros que Dios le ha dado. Vivir una vida en santidad es una vida, hermano, que realmente exige, dígale a su vecino, te exige a vivir para Dios. Queremos ir con Dios, tenemos que ser exigidos. La palabra dice que el que no escuche, tome su cruz cada día, no puede ser discípulo de Jesús. Quien no tome la cruz, aquel que dice yo quiero seguir a Jesús, pero va sin cruz, no está caminando entonces en el camino que el Señor le está dando.
El Señor nos manda que caminemos por el camino angosto. Muchos quieren ir por el camino ancho. Aquí no me dicen nada. Aquí yo puedo ir al baile. Aquí yo puedo fumar. Aquí yo puedo tomar. Aquí yo puedo tener más de 5 novias. Aquí puedo tener más de 3, 4 novias. Y David tuvo 20,000 esposas. porque yo no puedo tener nomás unas 4 esposas? Claro que yo puedo. Aquí no hay problema. Aquí si quiero diezmo y si no, no diezmo. Aquí si yo quiero apoyo y si no, no apoyo. Aquí si yo quiero predicar o anunciar el reino de Dios, lo hago. Y si no, no hay problema. Aquí no me dice nada nadie. Aquí yo puedo vestir como yo quiera. Entonces yo le digo, usted está caminando en el camino ancho. Y el camino ancho lo conduce al infierno. Tarde o temprano va a llegar allá. Tarde o temprano va a abrir los ojos y a decir, wow, ¿qué es lo que hice? El camino angosto le está hablando y marcando un parámetro. Le dice, sin santidad nadie verá al Señor. Amén. El camino angosto, hermano, es de negación. El camino angosto, hermano, es de agarrarse cada día más sólido, no soltarse. El camino angosto está involucrado, hermano, y está lleno de lo que es oración, lo que es separación, hermano, del pecado, del mundo, de la humanidad. Hermano, el camino angosto le exige santidad. El camino angosto le exige, hermano, una consagración. El camino angosto le está exigiendo lectura de la palabra, le exige oración, le exige ayuno, le exige vigilia. El camino angosto, hermano, le está pidiendo de que usted cada vez más se separe más del mundo y que se parezca más a Jesús. Si hubo alguien que oró aquí, hermano, y nadie ha orado como él, es Jesús. Aleluya. Y escuche, Jesús, siendo el Hijo de Dios, nos dio el ejemplo de que es una vida agradable al Padre. Nos dio el ejemplo a seguir, una vida llena de oración. Pero hoy en este tiempo los cristianos están llenos de mundanalidad. No les puede decir o tocar un tema fuerte porque se le ofenden. Se le ponen peor que tigre de bengala, hermano. Se le ponen bravos, rápido le sacan las uñas. No le puede venir a tocar un tema fuerte del infierno porque le dicen, eso no es de Dios. Y entonces dígame qué es de Dios. Si el Señor lo que le está hablando y Jesús de lo que más predicó en esta tierra fue precisamente del infierno, porque Él no quiere que nadie perezca y termine en el infierno. Hermano, el que no le hable del infierno, el que no le hable de que Cristo ya viene ya. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¡Cristo viene! Aquel que no le habla del arrebatamiento, de santidad, de apartarse para el Señor, entonces ese lo está engañando y no lo ama. Amén. Por eso aquí, cuando el pueblo, mire lo que sigue diciendo el versículo 43. Dice, y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos del medio de esta congregación y los consumiré en un momento. ¡Pum! ¿Qué es imposible para Dios? Si con un soplo abrió el mar, con un soplo simplemente abrió el mar. Esa congregación, hermanos, que había estado peleando contra Jehová, no contra Moisés, que había estado dándole lata a Dios, le dijo, apártese a Moisés y háganse un lado, quítense del medio, porque ahorita mismo los voy a fumigar a estos. Van a quedar como cucarachas ahí, fumigadas. En un momento los voy a consumir, dice el Señor. Ahora mire lo que dice claramente ahí, versículo 46. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incenciario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, y la mortandad, escuche, ha comenzado. Cuando ya Moisés le dice a Aarón esto, ya Dios ya venía cortando, ya los ángeles venían, hermano, cortando brecha. Agarraron el montoncito y ¡prum! Para abajo. El pueblo estaba cayendo, el pueblo estaba muriendo, ya la mortandad había comenzado.
Y Aarón corre. Eso es lo que quiere Dios de un hijo de Dios. Bien, Moisés y Aarón me han hecho para que se les quite. Tanto que nos están dando guerra, nosotros no nos en cuenta. Bien, ellos hayan podido haber decidido, gracias Señor, porque me estás quitando ya estos aracanes, ya no los soportaba. Ya me tenían fastidiado, Señor, hasta canas blancas me han sacado ya. Tanto que estoy aquí aguantándoles su carácter, su manera de hablarme tan áspero y tan feo, tan golpeado. Señor, gracias porque ya has hecho justicia. Eso no fue lo que dijo Moisés. Dice que postrándose rápido le dijo a su hermano Aarón, corre, toma el incensario, corre, saca, toma de allá del altar fuego y ve, pone incienso y vete a la medio de la congregación y empieza, haz expiación por el pueblo. En otras palabras, ve y pide perdón por el pueblo. En lo que Moisés seguía intercediendo en la presencia de Dios. Varias veces el Señor le dijo, Moisés, hazte un lado, voy a terminar con todo este pueblo, te voy a levantar una congregación nueva a ti, te voy a levantar un pueblo nuevo a ti. Él le dijo, no, Señor, mire, Moisés hablándole a Dios y diciéndole a Dios, jamás, Señor, haga usted eso. ¿Qué van a decir los otros pueblos, las otras naciones? Para eso los sacaste de Egipto, para venirlos a matar aquí. ¿Qué van a pensar de ti? ¿Usted cree que a Dios eso le importaba? Si Él es Dios. Él no solamente hubiera acabado ese pueblo, hubiera acabado el globo terráqueo completamente y hubiera levantado uno nuevo. Que era imposible para Dios. Mas sin embargo Dios dijo, ok, mirando la intercesión de Moisés, ¿qué es lo que Dios nos pide a nosotros? Que estemos intercediendo por aquellos que aún, hermanos, siguen dando guerra, que aún todavía no se quieren someter, que aún todavía siguen de desobedientes, que aún todavía siguen de rebeldes. Lo que el Señor quiere, hermanos, especialmente a nosotros, los ministros, los pastores, los siervos de Dios, que estemos doblando rodilla y pidiendo misericordia por esas ovejitas que todavía no han entrado al redil, por esas ovejitas que todavía andan, hermanos, todavía media torcidas, por esas ovejitas que todavía están trastabeleando, que entran y no entran, que se caen y no se caen. El Señor quiere que vayamos nosotros y estemos intercediendo por ellas. Señor, ten misericordia por ella. Señor, ten misericordia por él. Hermano, no es fácil el ser una persona, hermano, que está al frente, porque también se le exige. Al que mucho se le da, mucho se le pide. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Gloria al Señor. El Señor tiene cosas grandes para usted y para mí. Por eso el Señor nos está pidiendo a nosotros que soltemos todo lo que está atándonos aquí abajo. Comience, hermano. ¿Cuántos llevan su listita ya ahí haciendo el check? Hello. ¿Cuántos llevan su lista ahí? ¿Me estoy apartando del mundial o todavía sigo pensando en el mundial? Hello. ¿Estoy estudiando mal la Biblia o ni en cuenta? Nomás la abro cuando vengo a la iglesia, porque hay muchos cristianos así, hermano. Solamente la abren cuando llegan a la iglesia. Y la abren así y la cierran porque ni siquiera leyeron el versículo santo. Hay otros hermanos que realmente han sustituido la Biblia por el teléfono. Y dicen que están en el teléfono siguiendo la Biblia, pero muchas veces se salen de la Biblia y ya están en otras páginas, hermano, mirando a saber qué el Facebook, el chisme, el mitote, la fuente. Hello. Y la murmuración. Es tan fácil, hermano, de caer en una murmuración terrible delante de la presencia de Dios. Ya estoy terminando. Si me dejan terminar, se los agradezco. Ya se cansaron. Ya se cansaron, le paramos. Yo pienso que este manjar, hermano, no es lindo. Aleluya. Pero yo por mí les siguiera dando aquí palabra, hermanos, que realmente les edifica, porque a mí me edifica, yo no sé a ustedes. Si no le edifica, hermano, pues entonces cerramos esto y nos vamos. Pero el Señor, cuando nos habla y nos llena y nos hace entender, hermano, cómo es que usted y yo podemos realmente obtener la vida eterna, es sencillo. Dígale a su vecino, obediencia quiero. Pero mírelo a los ojos y dígaselo a los ojos, obediencia quiero y no sacrificio. Amén.
Eso es lo que el Señor les ha hablado en esta hora y es lo que nos sigue hablando. Si vosotros tan solo entendéis lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Amén. Es misericordia la que nos pide. Dad de gracia lo que han recibido también de gracia. ¿Qué recibió de gracia, hermano? Diga conmigo, he recibido misericordia. No la merecía, Él me la ha entregado. Vaya entonces y haga lo mismo usted con los demás. Dé lo que usted también ha recibido. Dé de gracia lo que de gracia, amén, ha recibido. No vaya a vender la palabra. No vaya a vender, hermanos, lo que el Señor le está poniendo en sus manos. Vaya y dé de gracia lo que usted ha recibido de gracia. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Vamos a darle palmas al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Mi alma te alaba. No sé si entendieron con claridad lo que estuvimos hablando y lo que el apóstol Pablo habla en la carta a los Corintios, y donde él está claramente diciéndoles sobre lo que no le agrada a Dios y lo que es la amonestación. Amén. Amén. Por eso el apóstol cierra en el versículo 12 diciendo: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermano, yo no soy idólatra, y no, mejor cierre el pico. Amén. Y que ya sabe, si tiene a su ídolo cerca de usted, ¿qué es un ídolo? Hay varias cosas que pueden ser sus ídolos. Puede ser su carro, puede ser su trabajo, su teléfono, su computadora, su televisión. Amén. Incluso hasta su misma familia puede ser su ídolo. Su hijo, su esposa. Santo. Por eso el Señor nos habla directo, hermanos. Y nos habla claro. No hay aquí lugar para decir, hermano, no entendí. Si no entendió, métase en ayuno 40 días y 40 noches. Sin agua y sin nada. O bien entiende o bien se lo lleva el Señor para el cielo. Santo. Mi alma te alaba, Jesús. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Le damos gracias a Dios. Dios bendiga a nuestros hermanos que han estado ahí conectados con nosotros. Que la paz del Todopoderoso sea con cada uno de vosotros. El Señor les continúe bendiciendo. Y una vez más, desde aquí, de la capital de Austin, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones, mis hermanos. Hay personas que son esclavas de su propio andar. Esclavos del afán, del dolor, del pecado. Esclavos de un mundo que les promete libertad. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. Uno es esclavo de aquello que le ha vencido, pero en Cristo somos verdaderamente libres. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.